Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. La muerte, a lo largo de la historia de la humanidad, ha producido muchas emociones, sobre todo muchas preguntas. ¿Será la muerte el final de todo? ¿Cuántos hemos visto en la realidad o en una película a un médico salir de una sala de cirugía sudando y diciendo: no hay nada que hacer? Hicimos lo posible, pero ha muerto. ¿Qué hay detrás de ese tema tan complejo como es la muerte? ¿Y qué hay después de la misma muerte? Para hablar de este tema, pues hemos invitado a una mujer de esta iglesia que algunos conocemos, otros recuerdan y otros van a conocer hoy. Estamos hablando aquí con Mariela Pulido. Hola, Mariela. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bueno, hablemos un poquito de Mariela. ¿Quién es Mariela? Mariela es una mujer normal, igual que cualquier mujer. Pues la vida la ha enfrentado a situaciones que solo la misericordia de Dios la han podido sacar de ahí. ¿Mariela es casada o soltera? Mariela es casada. Ah, bueno, es bueno aclarar. Sí, Mariela. ¿Hace cuánto casada? Yo me casé este año, cumplimos 15 años de casado. 15 años. Pero ya llevamos 7 años viviendo antes. O sea, llevan 22 años. 22 años. ¿Cómo se llama el hombre, el afortunado? Él es Gabriel Hernando Salcedo, mi esposo. Qué bueno. Mi esposito. ¿Y Mariela qué hace? ¿A qué se dedica? Pues Mariela aprendió a ser mamá. Solo aprendió a ser mamá en la vida. Tenía sueños, propósitos, pero pues Dios le acomodó todo eso, solo a ser mamá. Y pues ahorita la vida me ha puesto a hacer cositas y a trabajar con niños, a experimentar cosas nuevas que no las había vivido antes. Bueno, cuéntanos quién era Mariela antes de haber tenido un encuentro con Cristo. Pues Mariela es una mujer hija de 2 padres. Mi papá falleció cuando yo tenía 13 años de un cáncer. Mi mami, una mujer luchadora, nos sacó a los 4 hijos que somos y nos sacó adelante, nos dio estudio y nada, Mariela se enamoró llegó a Bogotá. Yo soy de Anolaima, Cundinamarca. Llegó a Bogotá y empiezo a trabajar y me enamoré del que es ahora mi esposo y pues la vida nos juntó y empezamos una relación. Al año de ser novios nos fuimos a vivir y Dios nos bendijo con un hermoso ángel. Haider nace cuando yo tengo 21 años. Haider, sí, lo recuerdo. Recuerdo las primeras veces que los vi en la iglesia, no conocía la historia de ustedes. Y pues yo veía al pequeñito y me parecía mucho al chavito. Yo les decía, llegó el chavito por su gorrito, por todo eso. Pero poco a poco me fueron contando la historia y eso me dio a mí un impacto tremendo, un impacto fuerte. ¿Qué pasó con Haider y el otro niño? ¿Cómo se llama el otro niño? Él se llama Diego Alejandro. Bueno, Haider llega en el año 2006, él nace súper bien, pues al principio dura en el hospital unos días, pero después sale bien, gracias a Dios todo sale. Pero resulta que a los 3 meses de nacido le empiezan a salir unas manchitas en su 3 meses. 3 meses. Y a los 11 meses me lo diagnostican con un xeroderma pigmentoso. Wow. Un cáncer de piel. Pues obvio, solo la palabra cáncer impacta, terrible. Uno asocia cáncer con muerte. Cáncer ya no hay no hay nada que hacer, Pero mira que, no sé, el propósito de Dios
desde el comienzo y dice que él tiene los planes desde el vientre de su madre, y yo sé que Haider vino con el propósito. Los médicos cuando me diagnostican a Haider me dicen que él tiene que ser un niño murciélago. Yo lo tengo que encerrar, ocultarlo de la oscuridad, y él no puede salir a la calle, lo tengo que dejar en una habitación ahí quietico, encerradito, y no sacarlo de ahí nunca más. Toda la luz le hacía daño, la luz del televisor, del computador, el bombillo, todo. ¿Qué efecto le producía la luz? Le salían manchitas. Le aumentaba más. Las pequitas. Y las pequitas producían carcinomas escamocelulares. Entonces, pues debido a eso, a los 3 años le realizan la primera cirugía. Y cuando le hacen la primera cirugía, el médico me dice: mamita, es que si usted lo saca, el niño no va a vivir muchos años. Y ese día me dice: Mariela, el niño solo va a vivir 5 años. No hay 5. Y yo digo: Señor, ese día me sentí confrontada con Dios. Igual yo le dije que si iban a ser los 5 años, iban a ser los más felices, pero no lo iban a encerrar. Yo había tenido infancia, yo había corrido, jugado, saltado. Mi hijo iba a ser igual. Entonces empecé en el proceso de buscar un colegio. Le busqué un colegio donde no hubiera tanta luz, y no sé, por cosas de Dios me mandó a un colegio cristiano. Yo llego a un colegio cristiano, Haider entra y yo le digo: yo soy católica en ese momento. Y llego al colegio y le digo que si me recibían siendo católica, y me dice que sí, que claro, y que eso no había ningún. El niño entra y pues obvio empieza a crecer con bases cristianas del colegio. Pasamos por muchos procesos, Paz. Haider fue un niño que soportó 22 cirugías. 22 cirugías. Donde obviamente desfiguraron su cuerpo, le quitaban de un lado para poner el otro, muchas cosas. Entonces, pues nada, el propósito de Dios ya estaba, y Haider empezó a crecer con Dios. Lo más bonito de acordarme es que, bueno, Haider tenía una relación tan bonita con Dios que siempre iba a los pies de él, y aún así yo seguía como en la idolatría, porque yo solo cuando yo veo que Haider tiene un diagnóstico, una enfermedad, yo empiezo a buscar un milagro. Un milagro, pero no a Dios. Exacto. Yo iba detrás de un milagro. A mí me decían: suba a Monserrate descalza. Vaya, y allá estaba yo. Báñese con esto, tómese aquello. Vaya al brujo. De todo, Paz. Todo lo que me decían yo lo hacía, porque yo iba detrás de ese milagro y que Dios sanara a mi hijo, pero no había encontrado a Dios. Y resulta que es Haider quien encuentra. Pero bueno, antes de que Haider encontrara, o sea, de que Haider empezó esa relación con Dios, resulta que muchas veces yo encontré a Haider en su cuarto de rodillas orando a Dios. Qué lindo. O sea, yo me aferré tanto a que los médicos me habían dicho: él se va a morir. Yo decía: yo no quiero más hijos. Yo no quiero aumentar mi familia, yo me voy a quedar solo con él. Y el día que Haider no esté, yo no va a haber nada que me impida quedarme en esta tierra. Porque él era mi todo en ese momento. Yo vivía solo para él, yo me había retirado de trabajar, solo vivía para él. Cuidados, todo lo que él necesitaba, y estaba su mamita. Entonces resulta que una vez yo lo encuentro orando, y yo estaba en los planes de mandar a hacerme la cirugía para no tener más bebés. Y yo encuentro a Haider orando, y su oración decía: Señor, cambia el corazón de mi mamá. No me dejes solito. Permite que mi mamita que yo pueda tener un hermanito o una hermanita. Porque él en su comienzo oraba era por una hermanita. Y pues así fue. Él oraba por eso, me acuerdo tanto que en su oración de niño decía: y dame una casa grande y que tenga terraza, porque quiero tener una mascota. Porque siempre los médicos le prohibieron los perritos o los animales, y él quería tener un perrito. Y esa era la oración, y todas las noches tú veías a Haider orando por esas 3 cosas. Y Haider creó una amistad con Dios tan hermosa, Paz, que todo lo que Haider pedía, yo sentía que Dios se lo cumplía.
Eso fue algo que yo empecé a ver en él. Pues resulta que, oh sorpresa, el día que yo hice todos los planes para mandarme a operar, fui por el resultado de la prueba de embarazo y al día siguiente tenía la cirugía y me dice, mamita, su prueba de embarazo salió positiva. Y yo nunca dejé de planificar. Entonces ahí fue escuchada. Y así fue. Cuando me dan la noticia, obvio, yo caigo en un llanto, preocupación, angustia y todo eso. Pero resulta que voy al médico en el cancerológico, donde estaba todo el diagnóstico de Haider, y le cuento al doctor. Y el doctor me dice, Mariela, necesito que te practiques estos exámenes. Me entrega un montón de hojas y si los exámenes mal tienes que abortar. Y mi mirada solo fue voltear a mirar los ojos de Haider y decir, yo no puedo. O sea, y yo cogí los papeles, se los devolví al doctor en el consultorio y le dije, no puedo, no los voy a practicar. Y me dice, ¿por qué? Le dije, yo no le pedí este hijo a Dios. Es un milagro de mi hijo y no voy a romper su milagro. Y tomo la decisión de que Diego naciera. Dieguito. Diego Alejandro. ¿Qué edad tenía Haider cuando 8 nació años. Diego? 8 años. A los 8 años, ¿aquel diagnóstico médico no se cumplió? No se cumplió. Ya tiene 8 años y nace Diego. Y nace Diego. Diego llega. Diego es la felicidad de Haider. Resulta que desde que yo quedo embarazada, Haider empieza a decirle Sarita. Y Sarita, y Sarita, y Sarita. Y resulta que no se perdió ninguna ecografía. Me acuerdo tanto una vez, fuimos a la cita, a una ecografía, y él sacaba permiso en el colegio y es que yo no puedo venir mañana porque mi mamá tiene ecografía y yo voy a ir a ver a mi hermanita. Y ese día llegamos con mi esposo Haider a la clínica y sale la enfermera y le dice, solo puede entrar un acompañante. Y llega y dice, Haider, papi, lo siento, no pudiste. O sea, él era siempre. Se quedó afuera el papá. Y él entraba y él era enamorado de Sarita. A los 5 meses asistimos a una ecografía y nos dicen que no era Sarita, que iba a ser niña. Creí en un momento que Haider se iba como a entristecer, luego no, ese día salió súper feliz y Dios me mandó el hermanito, es porque esa voluntad de él, súper feliz. Y así fue. Diego nace, llega a nuestras vidas, súper enamorado de su hermano. Haider le cambiaba pañal, lo consentía, lo bañaba, todo. Fue el regalo más hermoso para Haider y pues para la familia. Pero, sorpresa que a los 7 meses las manchitas empiezan a aparecer. El mismo diagnóstico. Se repite igual. Wow. Ya no fue a los 3, sino a los 7. Y a los 17 meses lo diagnostican con el mismo cáncer de esófago. ¿Cómo sobrevivir a una situación tan compleja? Pues pasa y ahí se volca el mundo encima. No conocía a Dios todavía. Entonces, era súper difícil. Y nada, un día Haider dice que mi tío invita a Haider a una reunión aquí en la iglesia y él dijo, sí, mami, me voy. Mami, ¿me das permiso? Déjame ir, no sé qué. Y yo, vale, amor. Y él se vino para la iglesia. Y llegó a la iglesia y ese día llegó a la casa. Mami, tú tienes que ir, mami, no sé qué. Y yo le decía, amor, no, yo soy católica. Y eso de que aún seguía, pues solo buscando el milagro, más no a Dios. Ahora 2 milagros. Y ahora 2 milagros. Paz, así fue. Resulta que la vida me enfrentó y yo sé que Dios me estaba golpeando esa puerta. Y me estaban llevando a buscarlo a él, más no el milagro. Entonces, un día llegó al cancerológico, tuve una cita con Haider y me dan un diagnóstico súper fuerte. Él lo tenía que programar para una cirugía. Era la cirugía número 16. Y ese día me encuentro con una chica de 32 años, con el mismo diagnóstico de mis hijos. Ella era de Boyacá.
Ella ya partió con Cristo también. Y me encuentro con ella y me dice, hola mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y él es tu hijo, ¿y qué hacen acá? ¿Qué están haciendo? Entonces yo le dije, estoy programando la cirugía 16. Y pues 16 para mí eran un montón terrible. Cuando ella me dice, ay, no, tranquila, no te preocupes, estás empezando. Yo le dije, ¿verdad? ¿Cómo? Y me dice, yo estoy programando mi cirugía 106. 106. Para mí fue el baldado de agua fría y decir, no más. O sea, fue durísimo. Ese día, no sé cómo llegué a la casa. Me senté en el comedor. Me acuerdo que acosté a Haider porque llegó muy cansado de la cita, lo acosté. Viejito, me lo estaban cuidando mi hermanita. Y me siento en el comedor y empiezo a no rezar, sino a orar y a hablar con Dios. Y yo empecé a decirle, no puedo más. O sea, no puedo más en mi fuerza, se me acabó la fuerza. Yo no voy a soportar 106 cirugías con mi hijo. Hazlo, me rindo, me entrego. Toma la decisión que tengas que tomar. Y no puedo más. Ese día lloré todo el día. Yo entré a mi cuarto y llorando, doblando una ropa, entra Haider y me dice, mami, ¿por qué lloras? Y yo le dije, mi amor, me siento súper cargada, tengo 2 hijos con un diagnóstico terminal, no sé qué hacer. Porque para ese cáncer no había cura. O sea, otros tienen quimioterapia, tienen radioterapia, que son muy fuertes, pero había algo que hacer. Claro. En el caso de nosotros solo era cirugía, quitaban y continué, volvía, aparecía otro, quitaban y continué, entonces era terrible. Y Haider llega ese día a mi cuarto. Bueno, antes de eso resulta que yo estaba en el comedor y me puse a llorar y lloré y hablé con él y no sé. El celular estaba ahí y de repente el celular empieza a vibrar. Y yo no me podía dar el lujo de no contestar un celular que estaban las citas, las autorizaciones, llorando con lágrimas, todo. Contesto y me dice, hazme un favor, estamos llamando a Haider Esteban Salcedo Pulido. Y yo, Haider es un niño, ¿quién lo llama? Y me decía, no, es que necesitamos hablar con él. Y yo le decía, pero ¿quién lo llama? Y me dice, mira, la verdad, nosotros solo nos piden que oremos por él, pero no sé ni quién es, me dice así. Entonces yo le dije que dónde lo llaman y me dice, te estamos llamando de la iglesia La Iglesia Manantial de Vida Eterna. Dice, me acabo de encontrar un papelito en el piso que dice Haider Esteban Salcedo Pulido, orar por él y tu número de teléfono. Entonces, y ese día yo le dije, lo que pasa es que él está durmiendo, está en un proceso, es un niño. Entonces yo atendí la llamada y empezamos a hablar con esa persona. Nunca había escuchado una oración como esa. Oró por mí, oró por Haider, hicimos la oración de fe. Y me prometió que me iba a volver a llamar y que iba a estar pendiente de mí. Pastor, ese celular nunca más volvió a timbrar. Tremendo. Con decirte que yo empecé a buscar en incredulidad. Empecé a buscar quién había llevado el papelito a la iglesia. Y en esa oración antes yo le había dicho a Dios que me pusiera en el lugar que Él quería poner, donde yo diera fruto, donde yo lo encontrara a Él, más no es el milagro. Y así fue. Empecé a buscar en las profesoras del colegio si alguna había asistía a la iglesia. Yo ni les preguntaba, ¿ustedes llevaron? Si ustedes asisten a la iglesia Manantial. Empecé a averiguar y nadie me decía nada. Y había una vecina de mi hermana que siempre ella asistía y siempre decía, yo oro por tu hijo, yo oro por tu hija. Entonces ese día yo llego y la encuentro y le digo, ¿tú sabes cómo se llama mi hijo? Y me dice Haider. Y yo, no, el nombre completo. Y dijo, no tengo ni idea. Y yo decía, pero ¿cómo van a saber que era Haider Esteban Salcedo Pulido? Entonces Haider esa tarde me dice, mami, ya no busques más. Eso fue una señal de Dios. Dios te habló. Esa llamada no es... Dios buscándote. Esa llamada no es terrenal. Y así fue. Esa tarde Haider me dice, mami, mañana hay reunión en la iglesia
era un miércoles. Nunca voy a olvidar la fecha. Por primera vez que estuve aquí en la iglesia fue un 16 de marzo del 2016. Ese 16 de marzo yo llegué a la iglesia invitada por Haider. Haider ese día me dice: mami, Dios te está buscando. Él te quiere en tus manos. Él es un Dios de amor. Y si tú le demostraras a Él que lo buscas es a Él, Él te ama, mami. Y te dio 2 hijos para que lo busquen, no para que estés lejos de Él. Tremendo. Alguien en sufrimiento, en dolor, con paz, con tranquilidad, en lugar de autocompadecerse, es un puente y es un canal para que la mami y por ahí toda la familia llegue a conocer a Jesús. Así fue. Qué tremendo. Así fue, Paz. Yo llegué ese día siguiente y fue algo muy, muy raro porque aún me da risa porque resulta que yo vine con mi tío, con Haider a la iglesia, y llegué aquí a la iglesia y desde que me senté, el Espíritu Santo todo el tiempo me tocó, y cuando salí, yo le dije a mi tío que era un sapo. Yo le dije: tío, tú eres un sapo. ¿Tú por qué le tienes que contar mi vida al pastor? Le dije: ¿por qué le contaste mi vida al pastor? Ese señor dijo todo lo que estoy pasando. Y pues el pastor eras tú. Y me dice mi tío: Mariela, yo no hablé con él, nunca he hablado con él, yo solo voy a la iglesia y lo escucho, pero yo nunca he tenido una conversación con él. Y yo decía: no lo puedo creer. Resulta que al domingo siguiente volví y siempre, y Dios siempre me toca en tus prédicas. Qué bueno. Y de esa manera le entregaste tu vida a Jesús, empezaste a caminar con Él. Sí. Porque es interesante, ¿no? Cómo Dios utiliza una sentencia de muerte como un cáncer de esta naturaleza que no tiene tratamiento, que no hay médicamente cura, y no solo en uno, sino en 2 hijos. ¿Cuánto tiempo dura, digámoslo así, esa prueba, esa lucha en Haider y en Diego? ¿Cuánto tiempo dura? Todo el tiempo, pa. ¿Cuántos años vivió? Haider vivió 16 años. 16, contra todo pronóstico. Contra ¿no? todo pronóstico. Que eran 16 5. años. Y Dieguito vive 9 años. Wow, 9 años. Pues yo conozco al Señor. Tuvimos la oportunidad de bautizarnos los 2 con Haider en la iglesia. Fue hermoso. Y bueno, empezamos a caminar con Cristo. Haider abre un grupo ese día en la casa. Él empieza a decir: no, mami, sí vamos a tener una casa para servicio de Dios. Y Haider empieza a crecer. No sé, Haider era muy entregado a Dios. Y lo que te digo yo, la relación que él tenía con Dios era hermosa. Sin amargura, sin queja. Nada de eso. Porque hay personas que se les rompe una uña y se quejan, se autocompadecen. Este chico era así de fuerte. Haider peleaba con la gente. Digamos, una vez me acuerdo tanto en su habitación, frente a la ventana había un muchacho y estaba fumando. Y él decía: mami, no puedo creer que mientras yo estoy aquí luchando, él está dañando su vida, decía. O sea, cosas así. Él siempre decía: ¿por qué se tatuó? Hubo una experiencia una vez que entramos a quirófano. Y en el quirófano llega el médico anestesiólogo y llega, bueno, no sé, luciendo su tatuaje. Y entonces dice: ay, mire, me tatué, no sé qué, si se mata. Y Haider llega y dice: ay, doctor, yo lo lamento mucho. Y me dice: ¿cómo así que lo lamento? Dice: sí, mientras yo estoy aquí quitándome un cáncer de mi piel, usted se está manchando su piel. Ese señor tuvo que salir, ir y tomar agua y todo, y llegó como con una bata después. Santo Dios. Para no mostrárselo, sí, así. Era tremendo. Y confrontaba a las personas así, real, o sea, fuerte. Nunca fue... Sí, hubieron momentos de debilidad y pues el momento más duro fue cuando diagnostican a Diego y empieza el proceso con Diego, porque Diego era su vida para él. Era su milagro,
La petición Exacto. respondida. Haider pasa por 22 cirugías, Diego pasa por 4 y a Diego le apareció un tumor súper fuerte. Haider en sus últimos días tenía un tumor en el ojito, pero resulta que con Haider había algo que los médicos nunca se rendían. Y decían, vamos a operar, y él salía. Y vamos a operar, y él salía. O sea, en cambio con Diego fue muy diferente. Con Diego es difícil, siempre había un pero más. Haider estaba listo para una cirugía, a él le iban a retirar un ojito, a él le iban a quitar un ojito porque el tumor era demasiado grande. Y resulta que el 1 de septiembre del 2022, yo tengo que hospitalizar a Diego. Y yo me voy para la clínica con Diego. Y él se puso muy malito, duramos 8 días, nos sacaron de la clínica, hicieron una junta como de 23 médicos. Y el 15 de septiembre me entregan el resultado de la junta médica. Y yo voy solita a la clínica y recibo ese resultado y me dicen, Mariela, lo lamento, no hay nada que hacer por Diego. El cáncer hizo metástasis. No vamos a operar, no se puede hacer nada. Eso fue el 15 de septiembre, Paz. Y yo llego a la casa ese día súper fuerte, sin una lágrima en la cara, haciéndomela fuerte porque tenía que hacerlo delante de ellos. Y nos ponemos a hacer plan de película, de palomitas, de todo el tema. Pero Haider no era ya ese niño chiquitico que uno le podía ocultar todo. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta que algo estaba extraño. Ese día siguiente, el 16, yo llego a la casa y escondo los papeles, las historias clínicas, yo escondí todo. El 16 salgo a comprarlo del almuerzo y Haider revuelca literalmente la casa. Y encontré el resultado de la historia clínica de Diego. Y cuando yo llego, la tenía en la mano y estaba llorando. Y me dice, mami, no más. Hasta aquí soy fuerte. No puedo más. Y me dice que no quería más. Eso fue el 16 de septiembre y me dice, mami, prométame que va a luchar por Diego. Prométame que va a compartir con Diego y prométame que no le va a dejar de hacer quimioterapia porque me habían ofrecido la quimioterapia para Diego. Pero era un porcentaje del 1% nomás, entonces era algo muy difícil. Y empieza como a prepararse. Y empieza a decirme, mami, cuando llegue el momento, prométame que va a pelear con el mundo entero, con mi papá, con los médicos, con el que usted quiera pelear, pero no vas a pelear con Dios. Qué tremendo. No vas a pelear con Dios, no le vas a reclamar por qué, nada, mamita. Prométame que lo vas a hacer. Y prométame que el día que llegue el momento, fueron las últimas palabras. Haider se empezó a poner malito y resulta que su oración él empezó a orar. Dios, no quiero más. Ya me dejaste mucho tiempo. Llévame, no quiero ver a mi hermano irse. No voy a ver eso. No voy a estar el día que mi hermano tenga que partir. Llévame a mí antes. Y empezó a orarle a Dios todas las noches y le decía, Señor, llévame, no quiero vivir más. Pues Paz, era todo eso, esa amistad que ellos dos tenían, que solo pasaron 15 días. Ese 28, Haider empezó a saturar mal en la casa, empezó a ponerse malito. Y antes de salir de la casa me coge y me abraza y me dice, mami, si llega el momento, déjame ir. No me vas a detener, porque si tú me detienes, yo no me voy a ir. Pero él ya estaba muy mal. Me dice, si tú me detienes, no me voy a ir. Pero déjame ir, por favor. Y me decía, ¿no crees que en las manos de Dios voy a estar mejor? ¿Qué me ofrece el mundo? Llanto, dolor, cirugía, sufrimiento. En las manos de Dios voy a estar mejor. Déjame ir, por favor.
Y esas eran sus palabras y fueron sus últimas palabras. Pido la ambulancia, llega la ambulancia, lo llevo a la clínica y en la clínica él hace una taticardia en la tarde y yo empiezo a decirle, no se vaya, no me deje. Todavía no estoy preparada. Él se detiene, normal, es como si yo hablara con él y él se detenía. Intentan ponerle el tubo para hacerle, bueno, como reanimación y eso en ese momento. Y yo me acuerdo de las palabras que él me decía, que no lo detuviera, que no lo fuera, lo dejara ir. Esa noche pasamos los dos juntos y ese día siguiente, como a las 5 de la mañana, yo pongo alabanza en el cuarto y empiezo a hablar con él. Nosotros hacíamos el devocional todos los días juntos, todos los días. Ese día hago el devocional con él. Y fue un momento, no sé, ese cuarto entró como en, no sé, en una paz, en una presencia de Dios. Que con decirte que ese día yo cojo la Biblia y la palabra que Dios me da es Juan 14:27. Yo les daré, y me lo dio en la tarea, yo les daré paz, esa paz que no desea el mundo, sino solo la que yo les puedo dar. No te preocupes ni tengas miedo por lo que pronto va a pasar. Y entonces en ese momento entendí que se le iba a llevar. Y empecé a hablar con Dios y a decirle, Señor, está bien, gracias por los años que lo dejaste conmigo. Los médicos dijeron que eran 5, tú lo dejaste 16. Gracias por eso, gracias por tu amor, por ese hombre maravilloso, porque me enseñó a conocer de ti, porque me enseñó a amar a un Dios de verdad. Y está bien, te lo entrego. Yo sé que tú lo puedes sanar, pero si no es así, llévate. Y Haider fallece a las 7:15 de la mañana, un 29 de septiembre. Tremendo. Qué experiencia tan dura, Mariela. Vamos a ir terminando porque yo ya estoy que lloro. Sí. Aunque ya conozco la historia, pero volverla a escuchar es muy conmovedor. Finalmente luego también Dieguito... 10 meses exactos, fue como si se hubieran puesto esa cita en el cielo. Me acuerdo los días antes, Diego decía, mami, no te preocupes. Si me quedo con los mejores papás del mundo. Si me voy con mi hermana y con Dios. Una de las últimas palabras que me marcó harto de Diego y que lo que yo siempre decía, ellos fueron como ese instrumento de Dios. Una de esas palabras fue, mami, no quiero que seas mal la esposa de mi papá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, mami, no, si yo parto no quiero que seas mal la esposa de mi papá. Le dije, entonces... Y me dice, no, mami, yo quiero que vuelvan a ser novios como cuando empezaron. Cuando estemos, ya van a estar los dos solitos, vuelvan y disfruten, hagan los planes que no pudimos hacer juntos, pasen, conozcan, ámense y pórtense bien. Era una de las palabras que siempre decía, pórtense bien, porque esto no va a ser la muerte, sino el comienzo de una vida eterna. Y así es, Mariela. Porque realmente uno puede pensar que la muerte es el final. El apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses le escribe a cristianos que han tenido que experimentar la muerte. Muy seguramente no tan dramáticamente como le ha tocado a esta familia, pero la muerte. Y Pablo les dice a estos cristianos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque Mariela, para nosotros los seguidores de Jesús, la muerte sigue siendo dolorosa, traumática, fuerte, pero la enfrentamos con esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que un día Cristo Jesús regresará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados y será un tiempo de reencuentro. Será un tiempo donde volveremos a ver a Haider y a Diego sin cáncer, sin estos problemas, sin dolor, como bien lo decía Haider, sin dolor, sin sufrimiento, sin tristeza, porque esa es la vida que Cristo compró para nosotros.
Hoy, después de lo que ha pasado, que no son tantos años, no han pasado ni siquiera 3 años, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves la vida en la tierra? ¿Y qué piensas ahora de la muerte? ¿Y qué decirle a las personas que de repente hoy se quejan y se amargan honestamente por bobadas? ¿Qué decirle a ellos? Que la muerte no es el fin. Yo después de esto aprendí que la muerte es el comienzo, sino que tiene un nombre como terrible, muerte, pero hubiera sido mejor un cambio de casa, un nuevo comienzo. Ascenso, promoción. Exacto. Sé que llegaron a un lugar hermoso, sé que ahora están mejor, sé que están en los brazos de Cristo porque la misericordia de Dios ha permitido que los sueño mucho y siempre están bien, no hay tumores, su piel está totalmente sana, están felices, siempre me dicen que están juntos, que están en los brazos de Dios y para mí es el mejor regalo. Nada, que no se rindan, que continúen, que luchen hasta el último segundo, pero que en las manos de Dios todo tiene un nuevo comienzo. En ese momento, pues, continúo con el grupo en mi casa, estoy sirviendo en Misión Kids, trabajo con niños y ahí continúo. ¿Y están de novios? Y estamos de novios, sí. Gracias a Dios, continuamos juntos, incluso en el funeral de Dieguito muchas personas declararon muerte sobre mí porque decían ella se va a ir, ella va a partir, ella no va a aguantar. Y un día yo reúno a mi familia porque todos se volcaron como a cuidarme y yo los reúno y les digo no, yo no me voy a quitar la vida porque yo quiero ir a donde están ellos. Y si yo me quito la vida, no voy a estar en ese lugar, no voy a llegar a ese lugar. Entonces no, yo voy a vivir con cumplir el propósito de Dios, vivir para ellos, en honor a ellos y hacer todo lo que yo les hubiera gustado que nosotros hiciéramos aquí en la tierra. Así es. Definitivamente la vida en la tierra no lo es todo. Yo creo y me uno al pastor Rick Warren que la vida en la tierra es como una gota de agua comparada con el océano. Por más que uno viva, Heider 16, alguien vive 80, 100. Hay una hermana de nuestra iglesia que ha cumplido, si no estoy mal, 103 años. Pero cuando he ido a visitarla las últimas veces me dice, pastor, ore para que Dios me lleve, yo ya estoy cansada aquí. Realmente la vida en la tierra no lo es todo. Y es un error vivir como si esto fuera todo. La vida en la tierra es la preparación para la verdadera vida. Así es. Y es indudable que estos 2 niños fueron usados por Dios para que no solo los papás, sino mucha familia haya llegado a conocer a Cristo. Y la esperanza nuestra es la esperanza de la vida eterna. Porque hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta vida no lo es todo. La muerte para el cristiano no es el final. No morimos para quedar muertos. Morimos para resucitar. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, quien venció la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia. Mariela, gracias por contar tu historia, por contar tu testimonio, porque sé que eso bendice a muchos que se están quejando por nada, sin dolerles. Así es, Paz. Gracias a ti por invitarme y gracias porque me acuerdo tanto de una palabra que tú me regalaste cuando Diego partió y fue Filipenses 1:6. Él cumplirá su buena obra en mí hasta el día que Él regrese. Así es. Yo sé que Él va a continuar ahí. Entonces, gracias, Paz, por haber estado ahí, por esforzarme a continuar y por todo lo que has hecho con nosotros. Amén. Vamos a orar por aquellos que hoy están sufriendo, que están pasando por pruebas y sobre todo que son como asustados por el fantasma de la muerte. La muerte es un enemigo real, pero un enemigo derrotado. Cristo ya la derrotó. Amén. Cristo es vida. Padre, gracias por la vida de Mariela, su esposo,
por la historia que ellos han tenido que vivir y porque a través del dolor y de una sentencia de muerte te pudieron conocer. Amén. Oro, Señor, por aquellos que hoy están atravesando situaciones difíciles, algún cáncer, alguna enfermedad dura. Te ruego que les des paz y que en medio del dolor, en lugar de amargarse, quejarse o autocompadecerse, se aferren a ti, confíen en ti, porque en ti siempre hay victoria. Porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tienes tú. Y como Pablo podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gracias, Mariela. Gracias, pastor. Este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.